Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, querida familia de Signis ALC, de Radio Lío y de América Latina y el Caribe. Bienvenidos a este espacio en donde compartiremos un momento ameno con personajes importantes del Ecuador y del mundo que inciden en el cambio social. Recuerden de visitarnos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Radio Lío y en nuestra página web como radiolio.net. Además, nos puedes escuchar en nuestra aplicación en Android, que puedes descargártela en tu teléfono. Búscanos como Radio Lío y nos puedes escuchar las 24 horas con programación de diversos países, de 11 países de Latinoamérica y el Caribe, realizado por jóvenes comunicadores. En esta oportunidad nos acompaña Alejandro Caro, quien es el actual vicepresidente de la Junta Directiva de Signis ALC. Además es educomunicador y analista de cine. Muchas gracias, Alejandro, por estar en este momento y pues por aceptar esta entrevista. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha tratado Ecuador? ¿Qué tal? ¿Qué tal las lluvias? ¿Cómo ha estado el clima? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, ¿cierto? Sé que es una red que se escucha en toda América Latina. Y bueno, Quito un poco frío, ¿no? Algo de lluvia. En este momento, además que yo vengo de Chile, y en Chile en este momento estamos en verano, hay mucho calor, 32 grados promedio. Entonces es como bien especial reencontrarse y prender una estufa aquí en las alturas de Quito. Muy bien, Alejandro. Coméntanos, bueno, vamos a comenzar esta entrevista por partes, ¿no? Alejandro, cuéntanos sobre tu vida profesional. Sabemos que eres educomunicador y pues te dedicas también a cuestiones de la comunicación y además a la cuestión del cine. Coméntanos cómo nace esa curiosidad de estar en este mundo de lo comunicacional. ¿Qué es lo que te llamó la atención? Bueno, yo inicialmente he hecho como un recorrido académico que no estaba muy cercano a la comunicación porque yo primero estudié teología y filosofía. Eso fue como mi primer momento desde el punto de vista académico. Pero por esas cosas de la vida en Chile, yo asistía a vivíamos en tiempo de dictadura en Chile, estoy hablando de los años 80, en la cual iba a algunos cursos que se impartían en un centro académico jesuita, que era el ILADES, y ahí en algún momento alguien me propuso, oye, ¿sabes qué? Necesitamos a alguien que se encargue de ellos tenían una biblioteca. Entonces, alguien que se haga cargo de esto, que un poco clasifique todo lo que hay acá. Ahora, yo no tenía la más remota idea de comunicación, ni mucho menos, pero no eran mis ámbitos. Y entré ahí sin saber nada. Y de hecho yo dije, oye, pero yo no sé nada. No, me dijeron aquí vas a aprender. Y lentamente me fui metiendo en el tema comunicacional. Bueno, para hacerlo corto, después tuve la oportunidad, a través de la compañía de Jesús, ir a estudiar a la Javeriana un año comunicación social, porque ellos también tenían pensado otros caminos para mí ahí. Nosotros, y ahí entré derechamente a trabajar en el ILAE, capacitando sindicalistas. Eran igual tiempos complejos en Chile, ¿no? Desde el punto de vista sociopolítico. Entonces, de alguna manera, lentamente fui ingresando a esta. Y ahí surge, en algún momento de aquel tiempo, surge una invitación a una organización que se llamaba la OSIC, la Organización Internacional. Estamos hablando de los años 84, 85. Ingresé, me invitaron a una reunión, me pareció interesante, pero tampoco era como tan sugestivo ni sugerente. En algún momento pensé incluso en retirarme y un amigo me dijo, no te retires, quédate. Y me quedé. Y con el tiempo, cierto, bueno, tuve la oportunidad después, me puse a estudiar de nuevo, pero en un ámbito absolutamente distinto, una cosa que me parecía interesante, que es estudiar psicología. ¿Ya? Entonces, sí, seguí integrado a esta organización, estudié psicología, y después de estudiar psicología, bueno, ejercí, mi trabajo ahí está orientado hacia la psicología organizacional, que tiene que ver con el trabajo, ¿cierto?, en empresas y organizaciones más bien tal. Pero también incursioné y también hago un trabajo más bien de terapia y cosas por el estilo, ¿no? Y para avanzar en años, ¿cierto? Bueno, lentamente
también vino el cambio, ¿no? De OSIG, y se juntaron estas organizaciones comunicacionales en una sola y que se transformó en Signis posteriormente. Y yo continué, o sea, yo soy como de la antigua escuela, ¿cierto? Por lo tanto, también está la línea latinoamericana que sería el OCLAC. Y de ahí, ¿cierto? Hasta llega el momento de la refundación, unión de estas organizaciones y se crea Signi, ¿cierto? Ya en la cual, bueno, y ahí ya después, posteriormente pasé a ser presidente de Signi Chile, ¿cierto? Y bueno, hasta que llegó el momento que como presidente uno ya se vincula a nivel latinoamericano. Y por esas cosas del destino, digo yo, estoy sentado ahí ahora como vicepresidente de Cine América Latina. Eso en general visto así. Pero como digo, yo en algún momento me quise marchar. Ya no estaba. A pesar de que el tema comunicacional me interesa mucho, he incursionado en la radio comunitaria en Chile también. De hecho, hasta el año pasado, hasta antes de la pandemia tenía un programa en una radio comunitaria que tenía un espacio de aire, pero también era transmitido online. Espero retomar esos programas con otro nombre, con otras características, pero en esa línea de redes de radio comunitaria. ¿Qué crees que tiene la radio comunitaria de una radio de un formato más comercial? ¿En qué puede ayudar la radio comunitaria a la comunidad? Yo creo que la radio comunitaria puede hacer, porque tiene que de alguna manera también autofinanciarse, generar ciertos recursos, ¿cierto? Pero yo creo que nunca la radio comunitaria tiene que ser hecha por la gente de la comunidad. O sea, yo creo que esa es la clave de la radio comunitaria. O si no, será una radio más, nomás como muchas otras. Pero yo creo que tiene que ser construida desde la comunidad. Yo creo que ese es el valor que tiene la radio comunitaria y ha sido pensada así desde siempre. Y cuando tú ya te transformas simplemente en una radio comercial que tocas música, va a ser una radio más, nomás como muchas de las que tú hay hoy día, ¿no? Pero en este caso, ¿crees que la radio comunitaria en estos tiempos tiene mayor afluencia de gente? ¿Crees que la radio comunitaria también tiene que transformarse con las nuevas tecnologías, utilizar las nuevas tecnologías para difundirse? No, absolutamente. O sea, la tecnología está ahí para utilizarla. Y la radio comunitaria tiene que asumir ese desafío también. O sea, no se puede quedar atrás. Una, porque yo estoy pensando que un medio o la radio comunitaria como tal tiene que tener un impacto en la comunidad, pero es generado desde la misma comunidad. Yo creo que eso es lo interesante de la radio comunitaria. ¿Ya? Pues entonces no sería una boca parlante de lo que ya tenemos, ¿no? Como es la radio, que alguien tiene una línea editorial, que tiene cierto perfil, pero de alguna manera uno tiene que pensar de qué manera esa radio comunitaria es capaz de transformar la comunidad de donde estoy. ¿Crees que la radio comunitaria también podría ayudar o podría incomodar al poder, a las radios del Estado, a lo que es el gobierno? Absolutamente. Y si no lo hace, la radio se tendría que preguntarse por qué no. Porque hoy día, sobre todo en América Latina, tenemos muchos problemas que fueron, ¿cierto? De alguna manera, esa cáscara que teníamos, ¿cierto? Se cayó con la pandemia y ahora hoy día vemos que hay cordones de marginación mucho más grandes que habían antes, hay mucha más pobreza, hay mucha más gente que está desplazada, ¿cierto? A través de nuestro continente. Entonces, la radio comunitaria tiene un rol que yo creo que es relevante y que tiene que hacer algo. Si no, yo creo que no estaría cumpliendo con su rol, ¿no? De buscar esta transformación de esa sociedad, para precisarlo más, esa transformación de esas comunidades donde está. Hablando de las radios comunitarias, ¿cómo nace este proyecto con Signis ALC de crear una radio comunitaria en la que estén incluidos jóvenes, que ellos puedan generar los contenidos comunicacionales, contenidos sobre su comunidad? Tú como vicepresidente, pues recién electo en julio del anterior año, ¿cómo ves este proyecto? ¿Qué expectativas tienes de este proyecto? Yo primero que nada me gusta, es un proyecto viable, absolutamente, hecho por jóvenes y para jóvenes, ¿no? Pero tampoco me gustaría que excluyeran, ¿cierto?, que a otras personas que ya a lo mejor tenemos más edad y que tenemos todavía, a lo mejor la ropa estará vieja, digo yo, pero seguimos siendo jóvenes. Entonces yo creo que también hay... Y yo creo que la radio, y insisto en esto, no puede perder, si es por jóvenes,
me parece bien. Pero yo espero que esos jóvenes sean atrevidos, provocadores, que no tengan mentes de personas adultas, no, que no le tengan miedo a lo que hay y que no se transformen en repetir lo que ya está hecho. Yo creo que ese es un desafío que tiene la radio. Esta radio, ¿no? Esta Radio Lío, ¿no? Porque si lo hacen lo que ya otros están haciendo, por ejemplo, si se involucran, no sé, voy a pensar en voz alta en temas religiosos, por ejemplo, que ya hay otras radios que lo hacen. Entonces, si vamos a repetir eso, bueno, mejor no hagamos nada. ¿Te fijas? Entonces, pero sí, yo espero que esos jóvenes sean provocadores, atrevidos, pongan temáticas que son lo que le interesa a la comunidad, ¿cierto? Que le interesan a los jóvenes, de hecho. Y eso lo vimos en el Comblac, ¿no? Hubo temáticas ahí que se abordaron y que era de interés de los jóvenes. Entonces, yo creo que va por ahí. Yo creo que hay que el ser joven, yo siempre digo, el ser joven significa ser atrevido, ¿cierto? Cuestionar el sistema, cuestionar lo que nos está pasando, cuestionar la marginalidad, la pobreza, la justicia. Bueno, y ya algo se hace, ¿no? El tema de la ecología, ese es un gran desafío que tiene la radio, en este caso, que está hecho por jóvenes. Ahora vamos con respecto a lo que es Signis Chile. En tu gestión como presidente o como miembro de Signis Chile, ¿qué proyectos han tenido ustedes? ¿Qué proyectos han realizado? ¿Puedes comentarnos sobre las propuestas que ustedes han realizado, han definido en ese lugar? Mira, el Signis Chile, que venía de los SIC siempre tuvo el perfil en los años 80, 90, vamos a decir, del tema de cinematográfico. De esta mirada, ¿cierto? Yo digo antropológica, social del cine. A veces nos perdemos un poco, pero la idea mía es que nosotros seamos capaces de construir este cine, de mirarlo desde ese punto de vista antropológico, social, cultural, ¿cierto? Pero por otro lado, para cosas que no seamos igual que leer en cualquier revista, ¿cierto? Que hace comentarios de cine, donde tú lees, te cuentan la película en parte, ¿cierto? Pero yo creo que hay que dar como un paso más, ¿no? Ver cómo esa película que yo vi tiene una incidencia cultural en nuestros países, en nuestro continente, en nuestras comunidades, incluso en nuestras familias, si tú lo quieres mirar así. Eso por una parte. Pero también, y nosotros no lo tenemos ahora, pero Signis Chile también en ese tiempo sí tuvo un fuerte influencia, trabajo de educomunicación, ya vincular la comunicación con la educación, que se hacía desde el cine también. Entonces, eso estamos buscando recuperarlo. Por el momento no tenemos ningún proyecto en carpeta y somos bastante realistas porque también Chile ha sufrido, ¿cierto?, estos últimos años un fuerte impacto desde el mundo religioso, ¿cierto?, por el tema de los abusos sexuales de obispos y sacerdotes chilenos que de alguna manera mermó, ¿cierto?, este entusiasmo juvenil, ¿cierto?, al conocer esta vamos a decir, lacra, ¿no?, que afectó a la iglesia chilena. Eso por un lado. Y lo cual ha hecho que los jóvenes, en cierta manera, se hayan alejado, ¿cierto?, de la iglesia, de la religión en concreto, ¿no? Entonces eso, vamos a decir, nos ha jugado en parte en contra. Esperamos revertirlo, no sabemos si lo vamos a lograr, porque la iglesia chilena tuvo un gran valor moral y ético, y por eso yo creo que el impacto fue más grande, porque en tiempos de dictadura la iglesia chilena fue un baluarte de defensa de los derechos humanos. Entonces, y ese baluarte se perdió, vamos a decir, de una plumada, ¿no? En el sentido de que todo esto que se había logrado de esta credibilidad, esta confianza que la sociedad chilena tenía en la iglesia, se pierde al descubrirse, ¿cierto?, que ciertos sacerdotes, ciertos obispos estaban involucrados en abusos sexuales. Entonces, y eso fue un golpe muy duro, porque es como cuando tú quiebras un vaso, ¿no? Si quiebra un vaso o un cristal, cualquiera que sea, volver a reconstituirlo es muy difícil. Y acá es lo mismo, ¿no? Yo digo, se perdió la confianza y recuperar la confianza es muy difícil.
Entonces uno esperaría que pudiéramos lograr eso. Ahora, no por eso no vamos a seguir trabajando. Entonces, Cine Chile de alguna manera ha recibido ese impacto también, en la cual estamos abocados solamente al comentario de cine. Tenemos ese programa a través de la Radio María, en este caso, que nos da un espacio en la cual ya hacemos comentarios, no hablamos de ningún tema religioso, los invitamos a escuchar también. No es una competencia con la Radio Lío, pero tiene esta característica que no comentamos temas, pero sí temas culturales, valóricos, humanos, antropológicos, sociales. ¿Crees que esos temas, justamente de los valores que tú comentabas y sobre todo de la iglesia, dejando a un lado la cuestión religiosa, pues crees que con esta pandemia se ha maximizado más? ¿Crees que somos más individualistas? Nosotros ya no pensamos en los demás. Y crees que en el caso de los jóvenes pues se han ido alejándose, ¿no?, de esos valores. Mira, yo creo que en ese aspecto yo no le echaría la culpa a la pandemia, punto uno. Puede que la pandemia haya fortalecido eso, pero esto surge desde un modelo en el cual nosotros estamos planteados en América Latina, estamos ubicados, ¿no?, por un modelo económico-social, que es un modelo capitalista, ¿cierto?, que propone, ¿cierto?, este individualismo, ¿no? Tú trabajas, estudias, porque tú vas a lograr tales objetivos. Es una cosa engañosa, ¿no? Porque uno puede estudiar una carrera y tú sabes que al final, hoy día sabes, que hay ciertas carreras que vas a llegar al final y no vas a tener trabajo. Entonces no vas a poder Voy a poner un solo ejemplo, que puede ser en muchos países. En Chile, hoy día, un joven sale de la universidad, pero de antemano sabe que nunca va a poder comprarse un departamento para vivir. Porque los costos son tan elevados y el sueldo que gana le impiden tener acceso a eso. Pero la promesa del modelo es que tú trabajes, esfuérzate, ¿cierto? Está emprendedor, ese concepto que se ha inculcado, ese emprendedor, porque lo va a lograr. Pero en la realidad eso no es posible. Eso no es posible. Entonces, yo creo que la pandemia, de alguna manera, eso se agudizó, fortaleció el tema del individualismo sobre el aparato tecnológico digital, porque era un momento era todo por streaming, ¿cierto? Todo, podíamos ver películas, podíamos hacer un montón de cosas, pero ya no podemos quedarnos ahí, ¿cierto? Este es un medio, la tecnología es un medio, el celular, el streaming, todo lo que tú quieras, pero el crecimiento humano se da precisamente cuando digo yo, desde la psicología, dos yo se confrontan, dialogan, puede que hasta discutan, ¿cierto? Se pongan de acuerdo, pero no lo vamos a hacer a través de una pantalla. Entonces yo creo que esa es una cosa que hay que volver a repensar, y nosotros que somos comunicadores tenemos que repensarlo. Y ponerlo en el tapete, hacer que las personas que nos acompañan o que nos escuchan y nos ven puedan darle una vuelta, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con la tecnología cuando llegamos a nuestras casas, a nuestros living, ya casi no hablamos, llamamos a nuestros hijos a que vengan a cenar a través de un mensaje a través de WhatsApp? O sea, estoy poniéndolo aquí, pero eso sucede. Entonces yo creo que ese es un aspecto que hay que tener en cuenta. Alejandro, cuéntanos más sobre lo que es Cignis Chile. Cuéntanos sobre este formato que ustedes utilizan, este análisis, porque no es crítica, ¿no? Es un análisis a las películas. Pero también la criticamos, o sea, no creas que no es menor. O sea, yo creo que existe esa... comentamos, ¿cierto? Además, todos son expertos en cine, en ética. Entonces, necesariamente... necesitamos, ¿cierto?, que esos comentarios, esas críticas sean analizadas, comentadas desde la perspectiva particular de cada uno. De hecho, para hacerte una idea, puede que veamos toda la misma película y todos tienen perspectivas distintas. Justamente yo estaba viendo en la página que ustedes no solamente critican a películas antiguas, sino que también las nuevas que han salido, las de Pixar, las de Disney, pues no hay ninguna categoría que ustedes lo excluyan. No, o sea, yo creo que porque mira, en Cignis Chile, de hecho, muchos de nosotros vamos a las Van Premier y comentamos, las distribuidoras nos invitan, entonces vemos antes que aparezcan en las carteleras. Vemos las películas y se comentan de allí, pero no tenemos tampoco un perfil así definido que comentamos o no, sino que comentamos documentales, series. Y también yo, mi caso personal, yo comento también de temáticas que a mí me interesan, como temas ecológicos, cosas humanas.
De hecho, esta semana voy a comentar uno que se mezcla la película, la política, bien digo, con el tema ecológico, ¿cierto? ¿Cierto? Cómo el poder se mueve, ¿te fijas? Buscamos que tengan también nos deje algo de reflexión también. En este caso, ¿ustedes cómo proceden a seleccionar las películas? Por ejemplo, ¿tienen un cronograma ya definido de qué películas van a analizar? O vamos a analizar esta película, se va a estrenar tal fecha y vamos, o se estrenó, esta película es nueva, vamos a analizar esta película. ¿O cómo ustedes realizan? En eso somos bastante flexibles, vamos a decir, por un lado, porque yo veo y comento lo que me interesa. Cada uno tiene sus preferencias, verá lo que le interesa ver. Otros vemos de todo también, yo veo mucho. Pero también, como yo digo, se filtra esto, porque tenemos este programa de radio donde se comentan todos los viernes a las 17:45 hora de Chile, se comentan 4 películas. ¿Ya? Ahora, los que van a la radio tienen que ver las 4. ¿Te fijas? O sea, entonces la semana previa nos contactamos, nos decimos, oye, yo voy a ir con esta, perfecto, y de esa manera los 4 que están ahí saben perfectamente de lo que están hablando. Y ahí cada uno toma su perspectiva, lo que le pareció, ¿cierto? Lo que no le pareció, cómo está construida, los valores estéticos de la película, si está bien realizada. Entonces, por eso no necesariamente los 4 concuerdan con lo que se vio. Entonces, así funciona el sistema y funciona. Oye, qué bueno que haya esa perspectiva, porque hay a veces que estás viendo la película y se te escapa algún valor o alguna cosa que hizo el actor. Y a veces decimos, cierto, sucedió esto y no nos dimos cuenta. Pero eso tiene una explicación psicológica. Que nosotros también, yo comento, como desde la psicología comento, oye, podemos ir a ver toda la misma película, pero también nuestras percepciones son todas distintas. Es lo mismo que ver un cuadro, una obra de arte, ¿no? ¿Por qué? Porque la percepción humana está construida tiene ciertos principios que nos permiten que nuestra observación esté de alguna mente orientada por nuestros valores, por nuestra religiosidad, por nuestra espiritualidad, por nuestra educación, por nuestra comunidad, por nuestro país. Todo de alguna manera condiciona lo que yo estoy mirando, digo. Ahora, eso no es bueno ni malo, ¿no? Eso es así funciona nuestra mirada. Entonces, por eso, y lo cual lo hace más rico también, porque como tú dices muy bien, de alguna manera, esto que yo no vi, y por eso yo siempre les digo, cuando los niños ven películas, y se lo digo a los papás, ustedes no le digan, oye, ¿vieron esto? No, pregúntale qué es lo que ellos vieron. Porque nosotros cuando le decimos, ¿vieron esto? Le estamos traspasando nuestro prejuicio a los niños. Mientras que puede que ellos no hayan visto nada de lo que es absolutamente, ellos vieron su película desde su construcción, desde donde están situados. Entonces, así funciona esto. Y sobre todo, abrirles este mundo, ¿no? Que es de la cinematografía, ¿no? Que conozcan ellos de nuevas experiencias, nuevas vivencias y sobre todo la trama, ¿no? La historia que cuentan estas películas. Claro, desde la historia uno puede hacer conversaciones ético-morales, pero desde la pregunta, ¿qué les pareció? ¿A qué les pareció relevante? A este héroe, ¿cierto?, que a lo mejor la mataba a todos, ¿no? Uno podría preguntarle, ¿será bueno esto que estas personas se maten entre ellas? Y ellos tienen yo estoy segurísimo, ellos tienen una postura ética, sí, y lo que pasa es que nosotros creemos que no, pero ellos la tienen. Y puede que les digan, sí, yo creo que no está bueno que lo hagan porque las personas se matan uno entre otros, ¿te fijas? O que se maten a los animales, ¿cierto? Que se derroche el agua. No, el mundo cultural nuestro está en el cine, está en el video, está en el streaming, está en la televisión. Y como tú lo dices, el cine, bueno, es una herramienta, ¿no? También para educar. Justamente hubo la premiación de la película de Pinocho, ¿no? Y justamente Guillermo del Toro decía que también la animación es cine. El documental es cine hoy día, la animación, o sea, el mundo de las imágenes, ¿qué es lo que es cine? El mundo del cine son imágenes en movimiento. Eso es.
Entonces, y puede ser animación, puede ser cine, puede ser documental, puede ser docu-cine, que llaman también, ¿cierto? Que se recrean situaciones documentales de ficción, se hacen puestas en escena. Entonces, yo creo que, y sobre todo hoy día, ¿no? Que hay tantos soportes tecnológicos que permiten construir tantas imágenes en movimiento. Ese es cine. Cuéntanos, Alejandro, nos hablaba sobre las festividades en las que Signis ha estado colaborando o dando su punto de vista acerca de qué le ha parecido estos cortometrajes, estas películas. ¿Cómo se han ido dando? ¿Cómo ustedes seleccionan las películas para premiarlas y saber que tienen un contenido o van regidos con, no sé si ustedes tienen unos puntos que tienen que las películas tenerlos? O sea, ¿cómo ustedes manejan la calificación de esas películas? Bueno, eso indudablemente que uno parte de una premisa básica cuando tú vas de jurado, ¿cierto? En este caso de cine, que uno tiene que primero ver la película y decir, bueno, esta película cumple ciertos valores de realización básicos, ¿cierto? Que están bien hechos, que hay un guión, ¿cierto? Que permite seguir claramente el relato y que en algún momento no se pierda, ¿no? Que sucede, por un lado. Pero que también la estética de la construcción de la película esté bien hecha, que sea bella, que sea hermosa estéticamente, así como las actuaciones, ¿no es cierto? O si en las actuaciones el protagonista, ¿cierto? Efectivamente no es sobrepasado por un coprotagonista, que a veces también sucede. Eso por un lado. Pero además cine tiene que, para diferenciarse, vamos a decir, de cómo se premia el Oscar o otros grandes premios que hay, los Goya o todos los que tú quieras. Nosotros, en el caso de cine, es buscar, ¿cierto?, que ese film que yo he visionado, de qué manera realiza promoción humana. O sea, que tenga ciertos valores que permitan y que me muestren, ¿cierto?, que ese valor humano va a ser transformado. ¿Ya? Eso, tiene que tener eso. Tiene que promoverse. Ahora, a veces puede que los valores estén contrapuestos, ¿no? Hay una pugna, pero que a nosotros también nos interesa eso, que permita que el público le permita tomar postura sobre lo que está. Te puede gustar, no gustar, estar de acuerdo, no de acuerdo. ¿Te fijas? Pero pueden ser valor desde lo negativo para una mirada de ser capaces de descubrir un valor positivo. Pero tiene que de todas maneras promocionar o promover el desarrollo humano, si no, no estaríamos cumpliendo con nuestra misión. Alejandro, ¿crees que desde Signis se podría hacer un proyecto de cine? ¿Tú dices de crear cine? una película? Bueno, se hacen, hay documentales, ¿no? Hay varios documentales que se han hecho en Signis ALC en defensa de la Amazonía. Yo creo, claro, pero ahí nosotros no somos expertos no somos realizadores, aunque en el cine en América Latina los hay, ¿cierto? Una porque implica recursos, pero se han recibido apoyo, ¿cierto? Y hay un convenio, ¿cierto?, con REDPAN para realizar ciertos documentales de aquellos que han sido defensores de la Amazonía. Hemos hecho algo en conjunto con otros, siendo que nosotros no somos realizadores, pero tenemos las redes como para buscar gente experta que nos parece que podrían llevarlo adelante. Alejandro, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista y pues, ¿tienes algún mensaje, unas últimas palabras para la gente que nos está sintonizando? Sí, absolutamente. Yo creo que uno de los mensajes, buscar como comunicadores lo mejor que tenemos en nuestro interior, ¿cierto? Que nos permita reconocernos a todos como hermanos e hijos de un mismo continente, y que en la medida que yo lo haga, voy a descubrir en lo más profundo de mi ser, ¿no?, aquel que nosotros decimos, aquel con mayúscula, ¿no?, del cual decimos creer, ¿cierto? Y aquí no excluye a nadie. Para algunos puede ser Dios, para otros puede ser otro concepto, ¿no?, el que quieran.
pero que nos va a permitir transformar este mundo en el que nos encontramos. Si no somos capaces de buscar eso, nosotros los comunicadores, en este caso nosotros los de Signis, yo diría, bueno, no sé qué hacemos acá, ¿no? Si no hacemos esa búsqueda interior, digo yo. En otras palabras, estoy hablando de la espiritualidad. Eso. Así es, amigos, hemos tenido esta tarde la participación de Alejandro Caro, que es el actual vicepresidente de Signis ALC. Recuerden de visitarnos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Radio Lío y en nuestra página web que en radiolio.net. Además, pueden descargarse nuestra aplicación en los sistemas operativos Android y buscarnos como Radio Lío. Ahí pueden escuchar nuestra programación las 24 horas. Quien estuvo en la conducción de esta entrevista es Santiago Quispe. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.